Hola, buen día. Mi nombre es Esaúl Arce Ochoa de la Universidad CNSI Virtual. Mi matrícula es BNL 105323 y este viene a ser mi proyecto modular e integrador de la materia psicotecnia. Mi carrera es la licenciatura en Derecho y ahorita me ubico en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, a día 1 de agosto del año 2026. Bueno, voy a comenzar con el proyecto y lo primero es el alegato oral y empiezo la audiencia con el señor juez. Buenos días, señor juez. Comparezco ante usted como abogado defensor del señor Carlos M., con el propósito de solicitar que el informe pericial psicológico elaborado por el doctor Soto sea analizado con especial cuidado, ya que considero que presenta algunas deficiencias técnicas que pueden afectar su valor como medio de prueba. Mi intención no es cuestionar la capacidad profesional del perito, sino señalar que toda evaluación psicológica utilizada dentro de un proceso judicial debe cumplir con criterios de validez, confiabilidad y objetividad para garantizar un proceso justo. Y después de revisar el dictamen, yo identifiqué 3 debilidades técnicas que considero muy importantes. La primera corresponde a la validez de constructo. Aunque el MMPI-2 es una prueba reconocida, considero que el informe no explica con suficiente claridad cómo los resultados obtenidos permiten relacionar los rasgos de personalidad de Carlos con su imputabilidad. Desde mi punto de vista, las conclusiones deben sustentarse en una relación técnica y objetiva entre los resultados y los hechos del caso. Y pues la segunda debilidad está relacionada con la confiabilidad de la evaluación. El dictamen menciona que las pruebas son confiables, pero no explica cómo se garantizó que la aplicación y la interpretación siguieran criterios consistentes. Considero que este aspecto es importante porque una evaluación psicológica debe producir resultados objetivos y evitar interpretaciones subjetivas. La tercera debilidad se encuentra en la metodología utilizada. En mi opinión, aplicar únicamente el MMPI-2, el test de Raven y una entrevista clínica puede resultar insuficiente para valorar un aspecto tan complejo como la imputabilidad. Pienso que también debieron considerarse otros elementos del contexto personal y psicológico de Carlos, así como una batería de pruebas más amplia que fortaleciera las conclusiones del informe. Por estas razones, considero que las limitaciones encontradas disminuyen la solidez técnica del dictamen y hace necesario revisar cuidadosamente su contenido antes de otorgarle un valor probatorio determinante. Las deficiencias técnicas que acabo de mencionar también tienen una importancia jurídica, porque un dictamen pericial debe elaborarse con objetividad, imparcialidad y fundamento científico. Cuando existen dudas sobre la validez, la confiabilidad o la metodología empleada, también puede verse afectado el derecho de defensa y el debido proceso. Por ello, considero que este informe debe valorarse con prudencia y junto con el resto de las pruebas que obran en el expediente, evitando que una interpretación insuficientemente fundamentada influya de manera decisiva en la resolución del caso. Y bueno, pues por todo lo anterior, yo solicito respetuosamente a su señoría que valore de manera crítica el informe pericial presentado por el doctor Soto y que considere ordenar una nueva evaluación psicológica forense realizada por un perito independiente, proponiendo que se utilice una batería de pruebas más amplia y adecuada para valorar la imputabilidad del señor Carlos M. Y pues considero que esta medida permitirá contar con un dictamen más completo, objetivo y científicamente sustentado, fortaleciendo así el derecho de defensa y garantizando un proceso justo para todas las partes. Es cuanto, señor juez. Muchas gracias.
Bueno, vamos a pasar a la segunda parte de la videopresentación. Y esta viene a ser la primera pregunta de la segunda parte de la videopresentación. ¿Qué define la Organización Mundial de la Salud como trastorno mental y cómo se relaciona con el ámbito judicial? Un trastorno mental es una alteración que afecta la forma en que una persona piensa, maneja sus emociones o se comporta. Generalmente provoca un malestar importante o dificultades que interfieren con su desempeño en diferentes aspectos de su vida. En algunos casos, una persona con trastorno mental puede cometer un delito como consecuencia de su condición. Y pues sin embargo, esto no significa que todas las personas con este tipo de trastornos tengan una tendencia a realizar conductas delictivas. Y en el ámbito judicial, los trastornos mentales se relacionan porque pueden influir en la forma en que una persona actúa, toma decisiones o responde ante la ley. Además, estos trastornos no solo pueden estar presentes en quienes cometen un delito, sino también en las víctimas o los testigos, ya que existen factores psicológicos que pueden influir en su participación dentro de un proceso legal. Bueno, pasemos a la siguiente pregunta. ¿Qué aspectos se evalúan para determinar la responsabilidad penal de una persona? Bueno, para determinar la responsabilidad penal de una persona se evalúa si el trastorno mental afectó su capacidad para comprender que sus actos eran ilegales y si actuó con esa conciencia. Y cabe destacar que para asegurar una acertada evaluación se deben considerar estos siguientes aspectos claves, que son la historia clínica y sus antecedentes, pruebas psicológicas y neuropsicológicas, la relación entre el trastorno y el hecho delictivo y las técnicas de detección de simulación o exageración de síntomas. Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un diagnóstico clínico y un diagnóstico forense en el ámbito judicial? ¿Y por qué es relevante para determinar la imputabilidad de una persona? En el ámbito judicial, vamos a hablar de las diferencias de estos dos tipos. La diferencia es que el diagnóstico clínico tiene como finalidad identificar un trastorno o problema de salud mental para brindar tratamiento al paciente, mientras que en el diagnóstico forense se realiza para apoyar una decisión dentro de un proceso judicial, por lo que debe ser objetivo e imparcial. Esto es muy relevante para determinar la imputabilidad de una persona, porque un diagnóstico clínico por sí solo no demuestra si alguien es responsable o no de sus actos. Y para establecer la imputabilidad se necesita una evaluación forense que relacione los resultados psicológicos con los hechos del caso y con los criterios legales, para que el juez pueda tomar una decisión mejor fundamentada. Y bueno, ya por último vamos a pasar a la cuarta y última pregunta de esta segunda video presentación. ¿Cómo crees que el conocimiento sobre psicopatología forense puede aplicarse en tu comunidad para prevenir delitos relacionados con trastornos mentales? Bueno, yo creo que el comportamiento sobre la psicopatología forense puede aplicarse en mi comunidad, pues mediante programas de prevención, campañas de salud mental y capacitación para identificar a tiempo a las personas que necesitan apoyo profesional. Esto yo creo que puede ayudar a prevenir algunos delitos relacionados con trastornos mentales que no han sido atendidos oportunamente, ya que permite brindar atención especializada antes de que la situación se complique. Y pues además esto también contribuirá a que las personas comprendan mejor estos trastornos y se eviten prejuicios o estigmas hacia quienes los padecen. Muchísimas gracias. Buen día.